Hola, estamos en nuestra época del año cuando se recuerda la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La lección de hoy vendrá de Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. ¿Por qué no abrimos con una palabra de oración para empezar nuestra lección? Padre, estamos aquí hoy para recordar el evento fenomenal de la resurrección de nuestro Señor, de que no ha resucitado a un estado limitado físico anterior, sino a una resurrección, a un cuerpo glorificado que nunca más estará sujeto a la muerte. Gracias por esta esperanza de que ahora tenemos a través de nuestro Señor, en el sentido de que nosotros también seremos resucitados en gloria cuando Él venga a llevarnos a nuestro verdadero hogar celestial. Remueve cualquier pecado acerca de 1 Juan 1.9 para que asegure el llenamiento de Dios el Espíritu Santo y en preparación para el estudio de nuestra lección de hoy. Porque pido esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces en Mateo capítulo 28, versículo 1, empieza diciendo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces vemos aquí que fue el primer día de la semana. Y de acuerdo de la estimación judía, esta era el tercer día después de su muerte, viernes, sábado, domingo. Era muy temprano en este domingo muy especial. De acuerdo con Juan capítulo 20, versículo 1, todavía estaba oscuro cuando las mujeres comenzaron. Para el tiempo que habían llegado a la tumba, todavía era la madrugada, de acuerdo de Marcos capítulo 16, versículo 2. Y vemos aquí que estas damas incluían a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, de acuerdo con Marcos capítulo 16, versículo 1. Estas damas se habían levantado muy temprano a buscar algo. ¿Qué es exactamente lo que querían encontrar? Bueno, llevaban algo en las manos. Quizá eran canastas de Pascua y estaban preparándose a buscar huevos de chocolate. No exactamente. Los conejos y los huevos de chocolate no tienen nada que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no tienen por qué ser mencionados como algo de que de alguna manera tiene un paralelo con la resurrección del Señor, especialmente para nosotros que somos llamados por su nombre. Así que en realidad estas damas estaban muy tristes porque su Señor había muerto hace 3 días y ellas iban a su sepultura para preparar su cuerpo con perfume y especias. Ellas temblaron al recordar los eventos de los días anteriores, cuando el Señor había sido arrestado y juzgado falsamente. Luego algunos le escupieron en la cara y vinieron, otros le vendaron los ojos y lo golpearon con el puño, según Mateo capítulo 26, versículo 17. Que alguien te escupa y te golpee con el puño no es agradable, ¿verdad? Por supuesto que no. Pilato también lo mandó a ser azotado, según Mateo capítulo 27, versículo 26 y Marcos capítulo 15, versículo 15. La flagelación era tan brutal que muchas veces las víctimas fallecían antes de llegar a ser crucificados. Y a pesar de que él no había hecho nada mal para merecer todo esto, no tomó represalias. Los soldados también le ridicularon y le escupieron. Le empujaron también una corona de espinas en su cabeza, hasta que la sangre fluyó sobre su cara. Pero no tomó represalias. Lo golpearon en la cabeza con un bastón, según Mateo capítulo 27, versículo 30, y Marcos capítulo 15, versículo 19. Isaías, en el capítulo 52, versículo 14, profetizó que fue golpeado hasta el punto que su rostro quedó desfigurado, más allá de la semejanza humana. Todavía no tomó represalias de esto tampoco. A pesar de que el Señor soportó la injusticia de los insultos, los golpes físicos, la flagelación y la tortura de crucifixión, no clamó como se declara en Isaías capítulo 53, versículo 7, cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió la boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió la boca. Solo cuando Dios el Padre imputó todos nuestros pecados y los juzgó sobre él, es cuando él clamó de dolor. Fue entonces cuando sufrió la angustia más atormentadora de la muerte espiritual, por cada uno de nuestros pecados, durante estas 3
horas, repitió las palabras de Salmos, capítulo 22, versículo 1, para expresar su aflicción cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él era consciente de que estaba sufriendo la máxima medida de muerte espiritual, separación del Padre como castigo del pecado. Su tormento fue tan intenso en este tiempo que Dios el Padre le dio a su Hijo amado privacidad durante las 3 horas de oscuridad, que Él imputó nuestros pecados y ejecutó su divino juicio sobre Él. Según Mateo capítulo 27, versículo 45. Dios el Padre nos amó que dio su único Hijo nacido como sacrificio por nuestros pecados. Dios el Hijo nos amó que se ofreció voluntariamente para llevar a cabo esta obra de salvación, para redimirnos del mercado de esclavitud del pecado. Aunque muchos de nosotros elegimos vivir en este pecado y en la ignorancia de este mercado de esclavitud todavía. Mateo capítulo 28, versículo 2 al 4 continúa diciendo: Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve. Y de medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Por lo tanto, las damas no tenían ninguna idea de que temprano esa mañana Dios había causado un terremoto para sacudir la tierra junto a la tumba donde el Señor había sido enterrado. Tampoco sabían que un ángel grande y brillante había descendido del cielo como un rayo y había rodado la piedra de la puerta de la tumba. Marcos capítulo 16, versículo 5 describe al ángel como un joven cubierto en una larga ropa blanca. Y Lucas capítulo 24, versículo 4 y Juan capítulo 20, versículo 12 declaró que habían 2 varones o 2 ángeles que estaban vestidos resplandentemente blanco. Y esto no se debe considerar contradictorio, ya que el portavoz de los 2 no es notado, mientras que el segundo ángel no lo es. Además, estar de pie o sentado a menudo puede cambiar en la secuencia de eventos, y recuerden que estos eventos son independientes de sí mismos. Una cuenta tiene detalles que pueden haber sido excluidos por otro autor y viceversa. Estos son simplemente diferentes relatos de testigos del mismo evento. Por supuesto, los soldados que guardaban la tumba también fueron testigos de estos eventos y poco después huyeron la escena con miedo. La palabra traducida miedo es en Mateo capítulo 28, versículo 4, proviene del sustantivo griego phoboo de phibomai, que significa huir, retirarse. De acuerdo con los estudios de palabras de ayuda, significaba retiro, fugaz debido a la sensación inadecuada. Los soldados ciertamente se asustaron cuando presenciaron estos majestuosos e intensas ocurrencias, hasta el punto de que se desmayaron. Fueron puestos ahí para guardar la tumba. Sin embargo, eran completamente inadecuados para hacer absolutamente nada contra el poder ilimitado de Dios. Continuemos leyendo en Mateo capítulo 28, versículo 5 al 8, donde nos dice: Mas el ángel respondió y dijo que a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual ha ser crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os les dicho. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Así que cuando las damas estaban llegando al sepulcro, de repente María Magdalena gritó diciendo que se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde se ha puesto. Al verificar que la piedra había sido realmente retirada, ella declaró que iba a ir a decirle a Pedro y a Juan
que alguien se había llevado su cuerpo. Ella estaba tan preocupada que dónde se habían llevado al Señor que ni siquiera se molestó a mirar dentro de la tumba, ni esperó a las otras dos mujeres tampoco, sino que corrió a encontrar a Pedro y a Juan, según Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. Bueno, mientras María Magdalena corría a buscar a Pedro y a Juan, las otras dos damas se acercaron a la tumba. La otra María y Salomé también vieron que la piedra había sido removida y procedieron a entrar al sepulcro para poner perfume en el cuerpo del Señor. Solo había un problema. El Señor no estaba allí. Mientras estaban pensando qué hacer, de repente estaban rodeadas por un brillo tan brillante como el sol. Un ángel con un rostro brillante como el relámpago estaba en pie de frente de ellas. Ciertamente estaban asustadas ya que nunca habían presenciado un ángel deslumbrante del cielo, según Lucas capítulo 24, versículo 1 al 5. El ángel procedió a decirles a esas damas que Jesús no estaba allí, ya que había resucitado, tal como dijo que él lo haría. Estas damas habían olvidado lo que el Señor había dicho, a ellas y a sus discípulos también, que tendría que morir, pero que resucitará. Sonaba como que si los amigos del Señor no habían escuchado muy bien lo que les había dicho el Señor, que iba a suceder. Eso o no oyeron o no lo creyeron, lo que dijo el Señor. Esta es la razón por la que el ángel tuvo que recordarles una vez más lo que exactamente el Señor había dicho. Según Lucas capítulo 24, versículo 6 y 7, que dice, Él no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando Él estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite, al tercer día. Entonces, de acuerdo de lo que dijo, también hacemos nosotros también las mismas cosas, nos olvidamos de lo que dice el Señor. ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Has llorado? Todos nosotros hemos hecho esto en un tiempo u otro, ¿verdad? Al igual que los amigos del Señor, nosotros también nos olvidamos de lo que dice el Señor, también a veces en su palabra. Eso simplemente no escuchamos lo que el Señor nos ha dicho, de que nunca debemos tener miedo, según Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Cuando Él dice, sean vuestras costumbres de avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho que no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tener miedo simplemente significa que hemos olvidado sus palabras o que no confiamos en Él. De la misma manera, los amigos del Señor también habían olvidado o no creyeron lo que Él había dicho. Por lo tanto, el ángel tuvo que recordarles de nuevo lo que el Señor había dicho. Saben, cada palabra de Dios, como se encuentra en la Biblia, es extremadamente importante. Debemos escuchar y recordar para que podamos aplicar a nuestras circunstancias siempre cambiantes. De lo contrario, nosotros siempre reaccionaremos a nuestras circunstancias, provocadas por las pruebas de otras personas, las pruebas del sistema de un tipo u otro, o nuestras propias pruebas de mente, de pensamiento en nuestras mentes. Por lo tanto, el ángel les recordaba a los amigos de Jesús de sus palabras importantes y que rápidamente vayan y digan a sus discípulos que ciertamente había resucitado y que ellos lo verían de nuevo. Esas buenas palabras del ángel ciertamente habían hecho a las damas muy felices cuando rápidamente corrieron a contarles a los discípulos las buenas nuevas.
Por supuesto, María Magdalena no había esperado para ver el ángel o oírlo hablar tampoco, y había corrido para encontrar a Pedro y a Juan. Ella encontró a Pedro y a Juan, pero les dio el mensaje diferente, y no se trataba de la resurrección del Señor. Su mensaje fue acerca del cuerpo del Señor que se había tomado y no sabía dónde lo habían puesto, según Juan capítulo 20, versículo 2. Así que ella también había olvidado lo que el Señor había dicho acerca de que ser resucitado entre los muertos al tercer día. Pedro y Juan tampoco se habían acordado, ya que de las palabras del Señor. Ambos corrieron al sepulcro. Juan finalmente entendió que el Señor había resucitado, ya que vio la ropa de lino en que el Señor había sido envuelto, según Juan capítulo 8. Capítulo 20, versículo 8 digo. Pedro, por otro lado, también vio la ropa de lino, así como el manto de entierro que se había puesto en la cabeza del Señor, doblado por sí mismo y separado de la ropa de lino. Y todavía estaba tratando de entender todo, según Juan capítulo 20, versículo 6 y 7. Lucas capítulo 24, versículo 12, nos dice que Pedro se fue maravillándose de lo que había sucedido. Por lo tanto, las ropas de lino del Señor estaban colocadas exactamente como estaban envueltas alrededor del cuerpo del Señor. Él pasó a través de ellas, como había pasado a través de las moléculas de la piedra gigante que sellaba la tumba. Esta fue suficiente evidencia para Juan de darse cuenta que el Señor había resucitado. Pedro, por otro lado, se tomó un poco tiempo más para conectar todos los detalles, ya que nos dice que volvió a su casa para pensar todas estas cosas. La ropa de lino era una evidencia importante porque el sumo sacerdote había sobornado a los soldados para que dijeran que sus discípulos del Señor habían robado su cuerpo durante la noche, según Mateo capítulo 28, versículo 12 al 15. Por supuesto, ellos no pudieron refutar las apariciones del Señor recurrentes en 11 ocasiones diferentes. Una de estas ocasiones de desapariciones tuvo más de 500 testigos, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. En conclusión, a la historia de la resurrección de nuestro Señor, terminemos leyendo los últimos dos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 28, versículo 9 y 10, que dice: He aquí Jesús le salió en encuentro diciendo: Salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Si los amigos del Señor se hubieran recordado de lo que él les había dicho, que es necesario de que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día, se hubieran ahorrado mucha tristeza y llanto. En cambio, podrían haber estado esperando alegremente el gran día de su resurrección. Así que de la misma manera, el Señor quiere que nosotros también recordemos que resucitó entre los muertos. El Señor también quiere que recordemos que el domingo de la resurrección no es un día para buscar huevos de Pascua o comer conejos de chocolate, sino un día para pensar en lo que Él ha salido de los vivos de la tumba. Ha salido vivo en resurrección. Y qué es lo que significa esto para nosotros. Eso significa que si aceptamos como nuestro Señor personal, nuestro cuerpo también se levantará de nuevo después de fallecer, porque poseemos su vida eterna, su rectitud perfecta, así como un futuro cuerpo glorificado, que será como su cuerpo glorificado, según Filipenses capítulo 3, versículo 21, que dice: el cual transformará el pecado de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar
asimismo todas las cosas. Recibiremos nuestro cuerpo de resurrección permanente en el momento del rapto de la iglesia. Aquellos de nosotros que fallecemos antes de que ocurra el rapto, tendremos nuestra alma y espíritu dejando nuestro cuerpo presente de corrupción en el instante que fallezcamos y estemos enterrados en la tumba. Nuestra alma y el espíritu entonces se unirán con un cuerpo provisional o temporal en el cielo, como 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 nos enseña cuando declara que estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Esto ocurrirá inmediatamente después que fallezcamos. Nuestro cuerpo de resurrección permanente será dado a todo creyente nacido de nuevo en Jesucristo en el tiempo del rapto, enseñado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Específicamente en los versículos 16 y 17, que declaran: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El muerto resucitado primero es una referencia a los creyentes previamente fallecidos cuyo cuerpo está en la tumba. Estos creyentes fallecidos son aquellos que Pablo menciona que están durmiendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 15. La referencia a dormir en estos versículos era una analogía con el cuerpo mismo durmiendo en la tumba, no más, esperando la resurrección en el momento del rapto, enseñada en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Recuerden que los dueños originales de estos cuerpos fallecidos están ausentes de esos cuerpos y presentes con el Señor esperando el rapto del cuerpo en un cuerpo provisional. Recuerden que la historia de Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16. Ambos estaban en un cuerpo provisional. El hombre rico estaba consciente de estar en tormento y Lázaro estaba consciente de estar en un estado de gloria. Sin embargo, sus cuerpos originales estaban todavía en la tumba. He oído a personas distorsionar esta analogía de morir como la persona entera durmiendo inconscientemente en la tumba, y eso no es el caso. El rapto es parte de la primera resurrección, la cual tiene 4 partes. Parte 1 es la resurrección del Señor Jesucristo en su primer advenimiento. Parte 2 es la resurrección de la iglesia o familia real de Dios en el rapto. Parte 3 es la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires tribulacionales en el segundo advenimiento. Y parte 4 es la resurrección de los creyentes mileniales. Por lo tanto, nuestra entrada victoriosa en el estado eterno comienza en el rapto, cuando en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Más gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Según 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 y versículo 57. Este es el capítulo donde Pablo enseña sobre la resurrección, si quieren leerlo. A través de la resurrección, el Señor nos ha dado la victoria sobre la muerte misma, así que no tenemos que tener miedo a morir nunca más. Podemos esperar recibir un cuerpo glorificado, incorruptible, sin límite y sin una naturaleza pecaminosa. Tendremos una reunión masiva de toda la familia real de creyentes y finalmente podremos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo también. Y eso va a ser algo
para disfrutar. Veremos a nuestros seres queridos que murieron en Cristo también, y a todos los héroes de la fe que hemos leído en nuestras Biblias todos estos años. Espero que Charlton Heston no esté ahí, porque si está, yo creo que puedo confundirlo con el verdadero Moisés. ¡Moisés! No, no soy Moisés. Solo lo interpreto en la televisión. Por supuesto, después de esta reunión gozosa, vendrá el tribunal de evaluación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él evaluará la vida espiritual de cada creyente nacido de nuevo y distribuirá recompensas basadas en la ejecución de la vida espiritual única de este creyente en nuestra presente era de la iglesia. El bien divino, hecho bajo el sistema de poder de Dios, es recompensado. El bien humano, por otro lado, no hecho bajo el sistema de poder de Dios, no es recompensado. Pero esa será nuestra próxima lección. ¿Por qué no cerramos con una palabra de oración, por favor? Padre, estamos agradecidos por que enviaste a tu Hijo, Dios, Jesucristo, para que viniera a la tierra y vivió en un cuerpo humano, para poder morir por nuestros pecados, cuando pusiste todos nuestros pecados sobre Él, mientras Él estaba colocado en la cruz. Y aunque cuando terminó de recibir los pecados, castigo por nuestros pecados, entregó su vida y murió, pero no se quedó muerto, ya que tú lo resucitaste de nuevo a la vida en el tercer día en gloria. Esta gran esperanza de salvación está disponible para cualquiera que lo acepte por fe y solo fe en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien está escuchando hoy mismo y tú eres libre de decirle al Padre ahorita mismo, creo en Jesucristo, que Él murió en mi lugar y lo estoy aceptando como mi Salvador personal para la vida eterna. Como resultado, puedes tener la seguridad que tú ahora posees la vida eterna para vivir en el cielo, en unión con Dios el Padre y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque pido estas cosas en su nombre. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra lección de hoy y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Adiós.